Hola hermanos, muy buenas tardes. Vamos a orar al Señor para pedir su ayuda. Padre Santo, Señor, damos gracias porque podemos adorarte hoy, que celebramos que nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido al mundo, al diablo, a sus ángeles, que se ha levantado poderoso y victorioso. Y hoy estamos, Señor, delante de ti para seguir escuchando tu voz a través de tu palabra predicada. Pedimos gracias, Señor, para recibirla, para transmitirla, Señor, con fidelidad, para obedecerla porque es tu palabra, porque tú eres el Señor, porque como hemos visto en la meditación, somos llamados, Señor, a ser santos, a vivir, Señor, conforme a tus mandamientos por esa obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y también confiamos, Señor, que tu palabra es poderosa para atraer al pecador, para llamarlo, Señor, a la fe, para que todos juntos invoquemos y adoremos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nuevamente si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, vamos a tratar de leer desde el contexto, hermanos. Ahí el pasaje dice, Primera de Pedro 1, 17 al 21, pero vamos a leer desde el versículo 13, esta parte práctica de la epístola en este primer capítulo. Dice la palabra del Señor, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, la semana pasada tuvimos un percance entre nosotros, que gracias a Dios el Señor escuchó la oración de su iglesia y hoy podemos gozarnos de tener nuevamente a los hermanos entre nosotros. Y por esta razón, hermanos, tuve que interrumpir el tercer punto del sermón, pero a petición de nuestro pastor Andrés, hermanos, hoy continuaré con el sermón. Voy a dar un resumen de los dos primeros puntos que ya habíamos visto. Me detendré en el punto número 3 y por supuesto también un poco más de tiempo en las aplicaciones, aprovechando, hermanos, que nos encontramos en una de las secciones prácticas de la primera epístola del apóstol Pedro. Si recuerdan, hermanos, el tema que estábamos hablando y que trata aquí principalmente el apóstol Pedro, es el tema de este temor filial o este temor reverente. Y hermanos, para afectar nuestros corazones esta tarde con la relevancia de este tema del temor de Dios en este día de adoración, en este tiempo particular de la predicación de la palabra del Señor, quiero citar unas palabras del puritano John Bunyan,
acerca del temor de Dios. Dice, él escribió así: ¿cómo se desarrolla este temor santo de Dios? Este temor fluye de la impresión que causa la palabra de Dios sobre el alma del cristiano. Por lo tanto, el hombre que continuamente recibe la palabra de Dios en su corazón andará en el temor del Señor. En tanto que aquel que recibe escasamente la palabra, su temor del Señor será poco. El cristiano ha de temer ante la palabra del Dios Santo, lo cual conlleva una actitud de sumisión obediente. Son los que temen ante la palabra quienes están mejor capacitados para aconsejar en los asuntos de Dios. El creyente jamás ha de olvidar que al leer o escuchar la Biblia está escuchando la voz poderosa y majestuosa del Señor, pues la falta de reverencia a su palabra conlleva el desagrado y disciplina del Señor. El cristiano entonces ha de convertir la palabra en la regla y directora en todas las áreas de su vida. De igual manera, adorarlo y servirlo de la manera correcta deben ir acompañados de un temor reverente y piadoso, al reflexionar en la grandeza, majestad y santidad de aquel a quien el cristiano está sirviendo y adorando, el cual está literalmente presente cada vez que su pueblo se reúne a adorarlo y servirlo, y es celoso de su adoración y servicio. Hermanos, si recuerdan y como aparece ahí en la pantalla, titulé el sermón: vivan en el temor de Dios. Y hermanos, el pasaje que inspiró este título, que es del versículo 17 al 21 de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Si recuerdan, lo dividí en tres partes. Tres partes que, como dijimos, son maneras que Dios le da al cristiano para cultivar, para hacer crecer, para perseverar en ese temor reverente en el cual debemos pues andar. Primero dijimos que debemos tener este temor a Dios por su juicio, ¿verdad? Ahí en el versículo 17. Después hablamos del temor a Dios por su redención, versículos 18 y 19. Y hoy veremos más a detalle el temor a Dios por su amor eterno, versículos 20 y 21. Si recuerdan, hermanos, antes de comenzar propiamente con el sermón, en la introducción hablamos o definimos las dos clases de temor que nos presentan las Escrituras. Por un lado, lo que los teólogos conocen como ese temor servil, y por otro lado, el temor filial, o también conocido como temor reverente. El temor servil dijimos que es ese miedo que siente un esclavo para con su amo. Ese miedo está motivado más por el miedo al castigo. Y caracteriza este temor servil particularmente a los incrédulos, quienes los lleva a alejarse de Dios por miedo al castigo. Pero en cuanto al cristiano, al que ha puesto su confianza en Cristo, somos llamados a despojarnos de ese temor servil, pues ese temor es un temor pecaminoso. Pero también hablamos, hermanos, del temor filial o reverente, que es esa profunda reverencia y respeto y admiración que siente un hijo para con su padre a quien ama. De ahí el nombre, hermanos, de filial, ¿verdad? Que tiene que ver con hijo, referente al hijo, a esa relación que hay entre un hijo y un padre. Y ese temor reverente, en lugar de alejarnos de Dios, más bien nos hace acercarnos a Él con confianza. Pues hermanos, este temor reverente motiva la obediencia y la santidad.
esa santidad de que habló nuestro pastor en la breve meditación. Este temor reverente motiva a la santidad. Pues como dice el apóstol Pablo, que perfeccionándose en la santidad, en el temor del Señor. De esta manera, hermanos, el apóstol Pedro, después de exhortar a los creyentes a poner toda su esperanza en la segunda venida de Jesucristo, después exhorta a vivir en santidad porque Dios es santo. Y siguiendo este discurso del apóstol o esta carta del apóstol Pedro, después hace una tercera exhortación que es a vivir en este temor, a vivir en este temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y hermanos, demostramos ahí en el versículo 17 que el apóstol Pedro no está hablando acerca del temor servil, sino del temor reverente, del temor filial. Porque ¿cómo comienza el versículo 17? Diciendo, y se invocan por Padre. Está hablándole a los cristianos. Si ustedes invocan por Padre a este Dios que ha de juzgarnos, ahí está hablando de esa filiación, ¿verdad? De esa relación de un hijo para con su padre. Pero no solamente vemos que aquí se refiere a este temor filial o reverente, porque está hablando de que invocamos a Dios por Padre, sino que más adelante dice que vivamos en este temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esa es una característica del temor reverente, a perseverar en este temor, hacerlo crecer, a cultivar y no a deshacernos de él, como es el caso del temor servil. Por eso exhorta, hermanos, a vivir en este temor todo el tiempo de su peregrinación. Y hermanos, en este primer punto decíamos, en este versículo 17, que el apóstol nos está llamando a poner nuestra vista en ese día del juicio, a cultivar ese temor mirando al día del juicio. Porque Dios ciertamente es nuestro Padre, pero también es un juez justo que juzga imparcialmente, porque Él no tiene favoritos. Y sin duda, hermanos, cuando leemos estas palabras del versículo 17, estremece nuestro corazón. Porque ciertamente, aunque nosotros los cristianos no seremos condenados en aquel gran día del juicio, sí produce reverencia, profundo respeto, una admiración y un asombro ante este juez que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto, en lugar de alejarnos de Dios, nos motiva a vivir una vida santa todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pues el creyente, al recordar que se dirige al juicio final, mantiene un corazón vigilante, un corazón santo y un corazón obediente, porque al igual que los incrédulos, Él estará delante del juez del universo. El cristiano no dice, porque ya está segura mi salvación, entonces dejaré de luchar contra el pecado remanente de mi corazón. Al contrario, porque sabe que su salvación está asegurada, entonces se esfuerza y lucha contra su propio pecado. Porque el creyente está seguro para presentarse delante del juez imparcial. Porque sabe que su vida está guardada en Cristo. No descansa en sus obras. Eso lo llevaría a tener un temor servil, un miedo, a alejarse de Dios. Que no venga nunca ese día del juicio, sino más bien este día del juicio es la esperanza del cristiano. Anhelamos el regreso de Cristo, anhelamos el día de la resurrección final, anhelamos el día del juicio final,
porque nuestra vida está escondida en Cristo. Cristo nos ha librado de la culpa del pecado, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Hemos dejado de ser enemigos de Dios para ser hechos hijos de Dios. No hay razón para querer huir pecaminosamente del día del juicio. Porque ciertamente, como dijimos, los cristianos serán recompensados por sus obras, fruto de esa salvación efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que los incrédulos en aquel día del juicio serán condenados por sus malas obras, porque ellos no están en Cristo Jesús, porque no están unidos a Él, no están escondidos en Él, están parados sobre sus propias obras. ¿Y quién los librará de ese terrible día del juicio final? Por eso, hermanos, en este primer punto, en este versículo 17, usé la analogía de una brújula, ¿verdad? Que el temor de Dios es como una brújula en este camino de santidad que apunta, que dirige al trono de Dios, a un trono de juicio, donde Dios juzgará por medio de Jesucristo tanto a los vivos como a los muertos. Qué importante, mis hermanos, es meditar, es pensar, es pasar tiempo pensando en el juicio final, en el día en que estemos delante de nuestro Creador. Inundemos nuestros pensamientos de ese gran día para cultivar el temor de Dios en nuestros corazones. Después, hermanos, en el punto número 2, que habíamos titulado Temor a Dios por su redención, hablamos de esa segunda forma de cultivar el temor de Dios en el corazón de nosotros los creyentes. Porque, hermanos, nosotros los cristianos no solamente hemos sido librados de la culpa del pecado, de su castigo, de la ira de Dios y de la condenación eterna, sino también hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, para ya no vivir más como antes cuando no conocíamos al Señor. Esta vana manera de vivir heredada de nuestros padres, una vida caracterizada por el pecado, caracterizada por la idolatría, por el amor a nosotros mismos y por el amor a cualquier otra cosa que no es Dios. Pero cuando andamos en esa vida no nos aprovechó de nada. No obtuvimos nada más que vergüenza, más que confusión, más que miedo, más que querer alejarnos cada vez más de Dios. Pues hermanos, esto es lo que caracteriza a todas las religiones vanas, las religiones que no se basan en las Santas Escrituras. Todas esas religiones ponen su esperanza en lo que el hombre puede o no hacer y solamente provocan que las almas sean condenadas al infierno, porque la salvación no está en lo que podamos o no podamos hacer, sino en lo que Dios ha hecho. Y ese es el cristianismo verdadero. Está centrado en Dios para que toda la gloria sea a Dios únicamente. Pues hermanos, ¿recuerdan el ejemplo que puse de los esclavos en la cultura grecorromana? Como en el mercado de esclavos había ocasiones en las que ellos mismos juntaban su dinero, lo llevaban ante el templo de un ídolo y después se decía que ese esclavo ha sido rescatado, ha sido redimido, ha sido comprado por ese ídolo. Lo cual es absurdo, pero esa es la manera de pensar del mundo, esa es la manera de pensar de las falsas religiones, esa es la manera de pensar del hombre que no está en Cristo. Siempre está pensando en lo que él puede hacer para agradar a una deidad. Y vanamente piensa que
portándose bien o dejando de hacer tal cosa, va a agradar a Dios y en el día del juicio Dios lo va a premiar. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Esos son imaginaciones de hombres que se reproducen en ídolos. Pero también dijimos que en ese mercado de esclavos, en ocasiones también había hombres ricos que compraban a esos esclavos, que los redimían. Y esta imagen de ese esclavo siendo redimido, la tiene en la mente el apóstol Pedro, cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En estos versículos, hermanos, el apóstol contrasta la inutilidad de las obras humanas, la inutilidad del oro y de la plata que perecen, con la eficacia, con el poder de la redención que es en Cristo Jesús, por su vida, por su muerte, por su resurrección, o podemos resumirlo por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veíamos el contraste entre ese ejercicio vano de los paganos con la eficacia y el poder de la obra de este trino Dios. Y decíamos, hermanos, que esa sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación nos recordaban esos sacrificios del Antiguo Testamento. A algunos les vendrá a la mente el cordero pascual que era sacrificado, que esa sangre era puesta en el marco de la puerta de los israelitas que estaban en Egipto para que el ángel de la muerte no llegara a sus hogares, sino que pasara por alto, los librara de ese juicio. Pero también decíamos que esto nos puede recordar los sacrificios del Antiguo Testamento que leemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, donde esos animales tenían que ser sin mancha, que esa sangre era derramada alrededor del altar y que se hacía expiación por los pecados del pueblo. Pero también nos recordaba esa profecía o las profecías que hablan acerca del siervo sufriente, de ese cordero que sería llevado al matadero, que nos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Que todas estas figuras, todas estas sombras, todos estos tipos, a fin de cuentas, nos llevan al Señor Jesucristo y a su sacrificio que hace posible la redención, que hace posible que los esclavos del pecado seamos comprados para Dios, para vivir para Él, para vivir no más en esa esclavitud al pecado, no más en ese temor servil, sino para vivir en la libertad de los hijos de Dios, es decir, en el temor filial y reverente. Y dijimos, ¿cómo conectar esta redención con el temor reverente? Pues esta gloriosa redención, cuando es contemplada, cuando es admirada, cuando es meditada correctamente por el cristiano, motiva a la reverencia, al profundo respeto, a la admiración, al asombro y a la gratitud de lo que este Dios de gracia ha hecho por este pecador. Porque, hermanos, mirar a la cruz con asombro reverente motiva al creyente a vivir en santidad por gratitud. Porque nos cuesta vivir en santidad, porque nos cuesta trabajo ser agradecidos con Dios, porque nos cuesta trabajo admirarnos del Evangelio, porque pasamos muy poco tiempo meditando en la cruz.
meditando en la redención, en el costo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo. Como diría John Bunyan, aún ser perdonados debe causar un gozo y un temor reverente, ya que al mismo que el Señor quita la culpa, hace más consciente de su inmundicia, de modo que se asombre de que el Dios Santo le perdone. Por eso, hermanos, usando nuevamente la ilustración de esta brújula del temor de Dios en este camino de santidad del cristiano, esa brújula nos apunta al trono de Dios, a ese trono en el cielo que el Hijo de Dios tuvo que dejar para venir a esta tierra, hacerse como nosotros y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, hacerse un siervo para rescatar a los esclavos del pecado. Así, hermanos, en estos dos puntos que vimos, fuimos guiados por el apóstol Pedro a mirar al futuro, al juicio de Dios para cultivar ese temor reverente, pero también fuimos llevados a mirar al pasado, a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para seguir cultivando este temor reverente en nuestros corazones. Y ahora, hermanos, en el punto número 3, versículos 20 y 21, seremos guiados a mirar a la eternidad para seguir creciendo en este santo temor. Temor a Dios por su amor eterno, lo titulamos, versículos 20 y 21. Temor a Dios por su eterno amor. Continúa el apóstol Pedro hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20, diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, estos versículos nuevamente impactan el corazón del cristiano al considerar el amor eterno de Dios, decretado desde la eternidad pasada, cumplido en el tiempo, en la primera venida de Cristo, que inauguró los últimos tiempos, que serán consumados cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, y que se extiende este amor, pues, por toda la eternidad. Por eso decimos que este amor eterno de Dios. Estos dos versículos nuevamente, hermanos, destacan los temas que el apóstol trató en el inicio de su epístola. Si recuerdan ahí en el versículo 2, ya el apóstol Pedro nos hablaba de ese decreto de Dios, de ese decreto de elección. Pero también en el versículo 3 nos hablaba de esa resurrección de Cristo, que es el fundamento de la esperanza del cristiano. Y que además esa esperanza, hermanos, de nuestra salvación, será finalmente cumplido ese anhelo en los versículos 5, 9 y 13. Aquí el apóstol Pedro vuelve a tocar estos temas. De manera que podemos decir que Dios nos amó desde la eternidad pasada, porque los creyentes fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, no por alguna buena obra que hayamos hecho, sino por el decreto eterno de Dios, conforme a su buena voluntad, es decir, conforme a su amor incondicional. Pero también ese amor incondicional se manifestó en su grande misericordia al darnos nueva vida por la obra de Cristo, como dice el versículo 3. Esa obra de Cristo, cuando Él vino a esta tierra,
cuando vivió una vida santa en nuestro lugar, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, cuando fue sepultado y resucitó al tercer día, que es esa base de la esperanza que nos espera, ese amor incondicional de Dios. Pero que ese amor incondicional no solamente se manifestó en el pasado, desde la eternidad y cuando Cristo vino, sino también hoy en día, ¿verdad? Porque somos preservados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación final cuando Cristo venga. Hoy en día somos preservados por ese poder de Dios, como dice el versículo 5, mediante la fe. Y por si fuera poco, este amor además se manifestará en esa gracia final cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando seamos librados finalmente del pecado y de todo remanente de corrupción en nuestros corazones, cuando finalmente este temor de Dios sea manifestado en su plenitud, en ese gozo, en esa reverencia, en ese asombro, en esa profunda adoración y amor eterno a Dios, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Hermanos, qué importante es llenar nuestros corazones del amor eterno de Dios. Qué importante es meditar desde cuándo Dios me amó. Cuándo Él planeó que en el tiempo, en ese día preciso que escuché el Evangelio y lo creí, ¿desde cuándo Él planeó eso? Es importante inundar nuestros pensamientos, nuestras mentes de ese amor eterno de Dios y cómo se efectuó en el tiempo y cómo nos sigue guardando hasta hoy y cómo es que tenemos esa esperanza de que Él venga por segunda vez y cómo estaremos con Él disfrutando para siempre cuando Él venga. Que esto afecte nuestros corazones, hermanos, y nos motive a vivir en santidad. Porque, hermanos, ese temor servil, ese temor de esclavo al cual somos llamados a despojarnos, se acaba cuando el creyente crece en la seguridad de que Dios lo ha amado. Es decir, cuando crece en ese temor filial y reverente de Dios. Como bien dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:18, si me acompañan, hermanos. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hermanos, si lo leyéramos con el lenguaje del apóstol Pedro en esta epístola, permítanme leerlo de la siguiente manera. En el temor filial no hay temor servil, sino que el perfecto temor filial echa fuera el temor servil, porque el temor servil lleva en sí castigo, de donde el que teme servilmente no ha sido perfeccionado en el temor filial. Porque, hermanos, el temor filial o reverente, como hemos dicho, sí es una profunda reverencia y respeto, asombro, admiración, gratitud, pero también es el amor a nuestro Dios. Y a fin de cuentas, hermanos, cuando hablamos del temor reverente, nos estamos refiriendo al amor que el cristiano tiene por Dios, por su Dios. Alguien puede decir, hermano, ¿por qué no empezaste por ahí?
diciendo el temor reverente se refiere al amor que tenemos a Dios, como que le debemos a Dios. No empecé por ahí, hermanos, porque tenemos un concepto muy extraño a veces del amor, ¿verdad? Muchas veces influenciado por esta cultura que tiene que ver o hace mucho énfasis en lo sentimental o en una emoción pasajera, pero ¿quiénes de nosotros pensamos en el amor a Dios como un respeto, admiración, reverencia, adoración, obediencia, santidad? Por eso era importante hablar de todo esto antes de llegar a esta cúspide que es el amor a Dios. Pero hermanos, como ustedes saben, este amor que le debemos a Dios surge o halla su fuente en el amor que Dios ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Porque el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pedro dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y si lo comparamos con las palabras del apóstol Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor eterno de Dios. ¿Cómo? En que Él envió a su Hijo, planeado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, para terminar con este pasaje del día de hoy, en el versículo 21, el apóstol Pedro nos recuerda que por medio de Cristo nosotros creímos en Dios. Y es porque Dios le ha resucitado y le ha glorificado que ahora nosotros tenemos esperanza en Él. Dios nos ha dado la fe, Dios nos ha dado también la esperanza. Fe y esperanza, dos fieles compañeras del cristiano. La fe hace que el cristiano se aferre a la obra de Cristo en el pasado y la esperanza hace que el cristiano anhele la segunda venida de Cristo. No puede haber esperanza si no hay fe. Y si hay fe, entonces debe haber esperanza. Estas van juntas, van unidas. La fe, hermanos, mira la obra de Cristo en la cruz. La esperanza a la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, este gran amor de Dios, este eterno amor de Dios, que produce esperanza en el cristiano, nos motiva a una vida santa el día de hoy. Pues hermanos, nuevamente, el temor de Dios, el temor reverente en la vida del cristiano, es como una brújula en este camino de santidad que nos apunta al trono de Dios. A ese trono en el cielo, donde Cristo está sentado hoy como Rey y sacerdote, pero de donde vendrá por segunda vez para establecer su trono aquí en la tierra. Por eso decimos que el temor de Dios nos debe llevar a mirar a ese trono, trono de juicio, trono que el Señor dejó cuando vino a salvarnos, trono donde está sentado nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección y ascensión al cielo, y trono que establecerá en esta tierra cuando venga por segunda vez. Este es la esperanza y el anhelo del cristiano. Que Dios cumpla finalmente esa promesa
de que Dios estará con nosotros, con su pueblo. Y así como Él ha prometido, seremos nosotros su pueblo y Él será nuestro Dios. Y esta comunión jamás será interrumpida porque ya no habrá pecado, ya no habrá muerte. Todo eso habrá terminado porque Cristo ha vencido. ¿Crees que Jesús está sentado hoy en su trono en el cielo? Si crees esto, entonces también crees que Él ascendió al cielo. Si crees que Él ascendió al cielo, entonces crees que Él también resucitó de entre los muertos. Si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es porque Él efectivamente murió. Y si crees que Él murió, fue porque Él fue colgado en una cruz, en lugar de los pecadores. Y si crees que Él murió en una cruz en lugar de los pecadores, entonces tú crees que Él vivió una vida santa, porque no fue por Él, sino por nosotros. Y si tú crees que Él vivió una vida santa en esta tierra, tú crees que el Padre le envió, porque no hay ningún ser humano bueno. ¿Cómo es que este ser humano fue bueno y perfecto? Porque Él no era de esta tierra, porque Él vino del cielo. Y si Él vino del cielo, como dijimos, es porque el Padre le envió. Y si el Padre le envió, es porque nos amó desde la eternidad. ¿Ves, hermano, cómo está unida esa fe con la esperanza? Y si crees este evangelio, entonces tú tienes una esperanza viva de su regreso a esta tierra. He aquí, hermanos, el eterno amor de Dios. Para finalizar, hermanos, unas aplicaciones. A manera de resumen, dije que el temor de Dios consiste en mirar hacia el futuro, al trono de juicio, hacia el pasado, hacia la redención de Cristo en la cruz y hacia la eternidad en el amor eterno de Dios. Pero, ¿cómo miramos? ¿Qué es mirar a estos lugares, por así decirlo, a estos eventos? Imagina, amigo, imagina, hermano, que hoy Dios te llamara a cuentas, que hoy el juez del universo examinara tu vida y determinara tu destino eterno. ¿A dónde pasarías la eternidad? Medita en esto. Que hoy fuera el día del juicio, el día de tu juicio. ¿Estarías en la bendita presencia de Dios donde hay gozo eterno? ¿O hoy estarías en los tormentos eternos del infierno, separado para siempre de la presencia favorable de Dios? Sea honesto, ¿dónde estaría si hoy fuera el juicio final? Quiero dirigirme en primer lugar a ti, amigo, que aún no has confiado en Jesucristo, que aún no has sido transformado por el poder del Señor Jesucristo en la cruz, que aún no has confiado en el Evangelio. Esta pregunta acerca del juicio final, amigo, ¿te genera algún miedo? Si te produce alguna especie de terror, que quisieras que esto nunca pasara, es una evidencia, amado amigo, de que tú no estás en paz con Dios, pues aún te encuentras en un temor servil. Un temor que es movido por ese miedo al castigo. Y si tu respuesta es que no te produce ninguna clase de temor, una de dos. O tú nunca te han hablado acerca del juicio final.
O más bien no te has detenido a pensar, a meditar lo suficiente en lo que implica aquel gran día donde toda la humanidad está citada a estar delante de este trono de juicio, estar delante de su Creador. Pues hermanos, amigos, a todas las citas a las cuales nosotros podemos asistir, esta es la única a la cual nadie faltará. Puede que estés invitado a celebrar alguna boda, algún aniversario, quizá algún cumpleaños, y a lo mejor tú ya confirmaste que vas a asistir a ese evento. Cabe la posibilidad de que no asistas, aunque hayas confirmado. Pueden ocurrir un montón de cosas en el camino. No hay una garantía, no es 100% seguro de que tú vas a estar allí, ni aunque se trate de tu propia boda, ni aunque se trate de tu cumpleaños. No hay una garantía de que vas a estar allí, 100%, no existe esa certeza. No sucede así en el juicio final. Allí sí es la única cita en la que 100% seguro que todos estaremos allí. Todos. No faltará ni uno solo. Aun si se tratara de tu propio funeral, es probable que no estés allí. Tú dices, ¿cómo? Pues puede ser que no te lo celebren, ¿no? O que pase alguna pandemia y que ya ni permitan reunirse. Aún en eso no es seguro. Pero el día del juicio sí es segurísimo. Porque el Dios que no miente, el Dios de verdad, lo ha dicho. Pero a lo mejor también puedes decir, no me produce miedo porque simplemente no creo que exista un día del juicio. Alguien puede decir eso. El hecho de que tú no lo creas no quita esa realidad. Ciertamente habrá un día en el cual vamos a entregar cuentas, todos nosotros. Quizá más bien no es que no creas que no existe un día del juicio. Toda persona, cuando medita verdaderamente en la realidad que le rodea y en su propio corazón, sabe que va a haber un día del juicio, aunque sea un incrédulo. ¿Por qué crees que muchos se abstienen de hacer cosas malas? Porque dentro de ellos hay un miedo al que va a suceder, o un castigo. Los grandes criminales que cometen crímenes terribles muchas veces fallan de aquí. Por supuesto el corazón, pero también la mente les falla. Ya no actúan de una manera cuerda. Porque si actuaran con cordura, no cometerían esas cosas. Más bien, no es porque no haya evidencia suficiente de que viene un juicio final. No es que no haya evidencia, sino que no es cómodo pensar en esto. A nadie le gusta pensar que todos los pecados que ha cometido en secreto van a salir a la luz. Dios los va a sacar a la luz en el día del juicio. Es difícil pensar en esto. Y que cuando salgan a la luz, Dios dictará la sentencia final, la condenación de esa alma. Por eso es que no les conviene pensar en el día del juicio, pero eso no elimina esa realidad. No es bueno suprimir la conciencia, no es bueno callar la conciencia en esto. Deja que tu conciencia te hable aún acerca de ese terrible día que estarás delante de Dios. Así que, amado amigo,
No trates de evitar los pensamientos acerca del juicio final, acerca de la condenación eterna. No te va a servir de nada eso. Más bien, piensa en ello, pero no te apoyes en tus buenas obras, como hemos dicho. No te apoyes en ello porque perece como el oro y como la plata. Y aunque tú puedas verlo, amado amigo, quizá como oro, como plata, las buenas obras que haces, debes de saber una cosa: esas cosas perecen, se acaban. Pero Dios no las ve, tus buenas obras, como oro, como plata. Las ve como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Y piensa esto: ¿acaso te presentarás en el juicio final vestido con esos trapos de inmundicia, esperando que Dios te reciba en la gloria? Eso no va a ocurrir. Dios es un Dios santo. Más bien, considera vestirte con las ropas santas que Cristo ha limpiado con su preciosa sangre. ¿Cómo te puedes vestir con esas ropas? Confiando en el Señor Jesucristo, confiando en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección gloriosa. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza en este Dios que se hizo hombre, tú serás vestido con esas ropas de Cristo que están salpicadas con su preciosa sangre, para que en aquel gran día del juicio tú seas recibido en amor, en gozo por este Dios, no por ti, sino por su obra. Y así tú podrás tener esta esperanza en aquel gran día, esta seguridad de que estarás con Él. Pues es mejor, amado amigo, que tus ropas estén manchadas con la sangre preciosa de Cristo, a que Cristo manche sus ropas con tu sangre en el día final de la ira, cuando Él pise el lagar de la ira de Dios. Y ahora me quiero dirigir a ti, amado hermano en la fe, amado cristiano, que tienes el temor reverente en tu corazón por el Espíritu que Dios te ha dado. Esta pregunta acerca del juicio, amado hermano, ¿te genera miedo o te genera confianza? Permíteme citar, y si me acompañan, hermanos, nuevamente a la primera epístola del apóstol Juan, 4 del 17 al 19. Este texto, si ustedes tienen oportunidad de estudiarlo junto con el pasaje que hemos visto de Primera de Pedro, les va a dar mucha luz acerca de lo que hemos estado hablando. Primera de Juan 4, 17 al 19, dice el Señor: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, como dijimos, el temor reverente cultiva la confianza del cristiano en el día del juicio final. Echa fuera el temor servil y motiva a vivir una vida de obediencia. Hermanos, Dios quiere que maduremos. Dios quiere que echemos de nosotros toda clase de miedo pecaminoso y que crezcamos en el amor a Dios, crezcamos en este temor reverente.
Dios no quiere que vivamos con un temor servil, con un miedo paralizante, deseando que el juicio de Dios no venga. Tú dirás, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo despojarme de ese miedo al castigo que a veces me invade cada vez que pienso en el juicio final? Nuevamente, hermanos, piensa y medita en la cruz. Allí se ejecutó el juicio. Allí se ejecutó tu sentencia. Ya no hay más condenación. Ya fue efectuada en la cruz, en el cuerpo santo de Cristo, en nuestro lugar. Recuerda que esa obra de Cristo te ha librado de la culpa del pecado, te ha librado del poder del pecado, de la condenación eterna, de la ira de Dios. Ya no hay más eso para el cristiano. Hermanos, a veces vivimos como esclavos, con un miedo servil, como si Dios fuera un amo cruel. Dios no es un amo cruel, es un Padre amoroso. Vivir con ese miedo esclavizante no agrada a Dios. No lo honramos de esa manera. Él nos ha hecho libres para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Algún alma atribulada podrá decir, ¿cómo puedo vivir en ese gozo, en esa confianza, en ese amor por Dios, si veo tantas fallas en mi vida, si aún batallo mucho con el pecado, si cuando pienso en el día de mi muerte o en el regreso de Cristo, lo primero que viene a mi mente es, aún no estoy preparado? ¿Te ha pasado eso, hermano? Que quisieras que no viniera Cristo hoy porque dices, no estoy preparado. ¿De dónde viene ese miedo? ¿No más bien la Escritura nos manda a tener esperanza en el regreso de Cristo? ¿Qué está apagando esa esperanza? Los que están en Cristo Jesús están preparados para el día del juicio. Están escondidos en Cristo Jesús. Serán recibidos por Dios a ese gozo eterno. Cobra ánimo, amado hermano. Dios ya lo ha hecho todo. Porque Él nos llama a la santidad. Pero debes de saber algo. Él es el que nos santifica. Él nos llama a tener temor reverente todos los días de nuestra peregrinación en este mundo, pero Él es el que produce ese temor reverente, el que lo hace crecer. Él nos manda a amarle, pero Él nos amó primero. Ese amor eterno, hermano, se ha manifestado en la cruz, en esa vida que dio por nosotros, que es esa fuente de la fe, de la esperanza y del amor del cristiano. Y voy a terminar, hermano, solamente con una cita del hermano Ferguson acerca del temor reverente. Esa mezcla indefinible de reverencia y deleite, de gozo y asombro que llena nuestro corazón cuando comprendemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, es un amor por Dios tan grande que sentiríamos vergüenza de hacer cualquier cosa que lo desagrade o aflija. Y nos llena de alegría cuando hacemos lo que le agrada. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando al Señor. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, a ti damos la gloria, la alabanza, la gratitud por tu amor, Señor, que has demostrado, Señor, desde antes de la fundación del mundo.
que has enviado a tu Hijo Jesucristo, que has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Pedimos perdón por esa falta de confianza a ti como nuestro Padre. Y pedimos gracias, Señor, porque somos débiles para mirar cuán grande amor nos has mostrado, Señor. Y cómo nos lo sigues mostrando día con día, Señor, hasta estar contigo en gloria. Llena nuestros corazones, Señor, de gratitud, de asombro, de reverencia, de obediencia, Padre, de santidad. Lo anhelamos, lo necesitamos. Queremos abundar en ello, Señor, porque eso trae gloria a tu nombre. Y suplicamos misericordia, Señor. Suplicamos que este amor alcance a estos perdidos. Que los llames, Señor. Que no sean rebeldes al llamado que haces en Cristo Jesús, sino que se rindan de una vez por todas, temiendo, Señor, el juicio, pero acercándose con confianza, sabiendo que tú recibes al más grande de los pecadores. Te lo pedimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.